Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el primer rol de la materia de Derecho Civil en lo que respecta a los contratos. Y bueno, primeramente vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre cuáles son los contratos más comunes de garantía y en qué consisten. Aquí tenemos que son tres los contratos más comunes, que es el contrato de fianza, el contrato de prenda y bueno, también el contrato de hipoteca. Debo recordar que todos los contratos, para que sean válidos, debe primeramente manifestarse la voluntad, la buena voluntad o el acuerdo de las partes para poder celebrarlo. Ellos deben estar en condiciones de poder realizarlo, digamos que tengan las facultades, tanto en cuestión de personal jurídica y como cuestiones mentales también, para que lo puedan celebrar. El objeto, ese tiene que ser lícito y tiene que estar bien definido para poder llevar a cabo ese acuerdo. Y finalmente lo que es la firma del mismo, la celebración de la firma, y que bueno, también se debe establecer los estatutos sobre los cuales se va a dar la finalización del contrato, ¿verdad? Eso, digamos, es aplicable a todos estos. Bueno, en el caso del contrato de fianza, tenemos que es un acuerdo legal en el que una persona o entidad conocida como fiador o analista se compromete a asumir la responsabilidad financiera de otra persona o entidad, en este caso denominado deudor principal. Aquí vamos a recordar que son tres las figuras que intervienen en este tipo de contrato, que en este caso es el deudor principal, el avalista o la entidad que funge como aval, y en este caso lo que es el acreedor. Yo, en mi experiencia profesional, en algún tiempo estuve trabajando en una constructora en donde pues prácticamente se elaboran contratos de fianza, en donde en este caso el cliente nos obliga a nosotros a firmar dicho contrato para poder garantizar que las obras se vayan a llevar a cabo de la manera adecuada y con la calidad requerida. Para ello nosotros contratábamos a una financiera que a su vez, a través de una póliza de fianza, tomaba un extracto del contrato, lo manifestaban en la póliza y pues prácticamente ahí se definía exactamente cuál era nuestro compromiso para el uso de los recursos. Digo, prácticamente en la construcción es donde más se utiliza un contrato de fianza. Y bueno, también tenemos el contrato de prenda. El contrato de prenda, como lo dice aquí formalmente, dice que es conocido también como un contrato de garantía prendaria. Es un acuerdo legal en el que una persona o entidad conocida como deudor, en este caso prendario o prestatario, ofrece un bien mueble como garantía y para respaldo de un préstamo o una deuda con el prestamista. Aquí debemos recordar que en el caso de la prenda es sobre un bien mueble, puede ser un auto, pueden ser joyas, puede ser algún otro objeto de valor que su característica es que se puede desplazar de un lugar a otro y pues prácticamente esto queda como garantía para poder respaldar alguna deuda que se pueda tener. Esto en lo que respecta al contrato de prenda. En el contrato de hipoteca, normalmente se nos viene a la mente que son contratos en donde uno deja un inmueble en garantía para obtener un beneficio económico con una promesa de devolver dichos recursos. Digo, prácticamente de manera formal se define como un acuerdo legal en el que una persona llamada hipotecante o en este caso deudor hipotecario otorga un inmueble, en este caso en garantía, sobre un préstamo o una deuda al hipotecario o en este caso al acreedor hipotecario. Ese es uno de los contratos más comunes cuando uno va a adquirir una casa, pues prácticamente se afirma la casa, obviamente, aunque haga uso de ella, se queda hipotecada. En este caso me están dando el beneficio de darme una cantidad económica para adquirir el inmueble con la promesa en el que yo la voy a liquidar en un tiempo determinado. Y prácticamente, como sabemos, todos los contratos tienen penalizaciones y hay personas que deben de hacerse responsables y deben de asumir aquellas sanciones que circulan dentro del mismo contrato. Estos son, digamos, de los contratos de garantía más comunes y en eso, de manera muy general, esto es en lo que nosotros sabemos que consiste cada uno de ellos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el contrato de transacción y nos vamos a referir específicamente a aquella cláusula o la cláusula que destaca de este tipo de contrato y qué función tiene. Bueno, vamos a identificar qué es el contrato de transacción o acuerdo transaccional. Este se define como un convenio legal celebrado entre dos o más partes en disputa. A través de este acuerdo, las partes determinan poner fin a un litigio o al litigio o conflicto a través de un acuerdo mutuo y formalizan los términos y condiciones para la solución de la controversia actual. ¿Qué quiere decir? Que ese es un contrato que en este caso dos partes deciden firmarlo para poner fin a lo mejor a algún acto legal que se esté llevando por alguna celebración de un contrato de diferente índole que se haya dado entre ellos y que haya entrado en controversia. Quiere decir que han ido a tribunales, que han estado desgastándose
tanto económicamente como físicamente al estar acudiendo a audiencias o etcétera. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato, un acuerdo transaccional. Eso quiere decir que ellos a través de este acuerdo van a poner fin a ese litigio, van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya con esto cumpliendo, las dos partes estamos de acuerdo y pues prácticamente terminamos con esta situación. Y es donde entra en juego la cláusula de liberación. ¿Esta qué quiere decir? Bueno, la cláusula de liberación dice que es una disposición específica la cual establece que una vez que las partes han cumplido, en este caso, con los términos del acuerdo, renuncian a cualquier, en este caso, derecho o reclamación futura, en este caso relacionada con el asunto que en este caso dio origen a la disputa o al litigio que se estaba dando. Pues prácticamente esto pues va a obligar a las partes a que una vez que ya se cumplió y que se terminó lo que es el acuerdo a través de, en este caso de transaccional, pues prácticamente ya ninguno va a poder ejercer acción legal en contra de la otra parte. Vamos a hablar acerca de un ejemplo, pues prácticamente vamos a hablar de la situación laboral. Normalmente cuando una persona entra en conflicto y cree que se violan sus derechos laborales establecidos en un contrato, pues prácticamente ellos entran en disputa y van a las audiencias, van en este caso a tratar de llegar a diferentes tipos de acuerdo y puede prolongarse por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues prácticamente se acercan de acuerdo a nuevas disposiciones laborales para poder llegar en este caso a un acuerdo, a un convenio y se firma ante una autoridad. En ese caso, ahí mismo ya se renuncia pues prácticamente a ejercer alguna situación legal posterior al cumplimiento, en este caso, de las disposiciones que ya se habían establecido. Pues prácticamente eso es lo que se especifica un poquito más claro acerca de la cláusula de liberación, que una vez que ya se haya cumplido con el acuerdo a través del contrato transaccional, ya no se puede ejercer ninguna acción legal posterior y en este caso ambas partes se desligan de cualquier responsabilidad. Eso es a lo que se refiere la cláusula de liberación del contrato de transacción. Bueno, el siguiente cuestionamiento habla acerca si yo he utilizado algún tipo de esos contratos vistos en este módulo. Pues prácticamente, como lo dije en el primer punto, en mi experiencia profesional estuve trabajando en una constructora en donde celebré varios contratos de fianza. Normalmente se celebra uno por cada una de las obras, obviamente que se celebran con algunos de los clientes. Este contrato pues estipulaba que nosotros como empresa constructora, al recibir anticipos, al recibir recursos por parte del cliente, nosotros debíamos garantizar el buen uso de estos para el cumplimiento de los proyectos que estaban realizando. Esto se lleva a cabo a través de, obviamente, un tercero. También contratamos una empresa que en este caso lleva fianzas, donde ellos a través de una póliza sacaban extractos de estos contratos, los plasmaban en esa póliza y ahí nosotros específicamente manifestábamos o se manifestaba qué es lo que nosotros íbamos a garantizar y obviamente en qué nos iba a respaldar la agencia de fianzas. Pues prácticamente esos son de los contratos que yo celebré y bueno, otro contrato podemos hablar del contrato hipotecario. He adquirido algunas propiedades, normalmente me gusta adquirirlas a mí no tanto en efectivo sino simplemente a crédito, porque pues también me gusta garantizar que no vayan a salir algunas situaciones sobre algunos inmuebles que en este caso a través de la empresa que me otorga los recursos podamos nosotros ejercer alguna acción legal si en este caso el vendedor a nosotros nos sale con alguna situación que a lo mejor merme la garantía en este caso de un inmueble. Pero ¿en qué me comprometo? En que con la empresa, en este caso un banco, en esta institución bancaria, yo voy a pagar esos recursos y voy liberando lo que es mi hipoteca hasta que esta quede obviamente libre de gravamen para poder yo enajenar en este caso en el futuro. Pues prácticamente esos dos tipos de contratos que he celebrado y específicamente me han gustado porque he tenido algunos beneficios de ellos. Bueno, finalmente vamos a dar respuesta al cuestionamiento de qué función tiene el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es una institución que da un orden a todos los actos jurídicos sobre las propiedades o en este caso del sector inmobiliario. ¿Cuál es la función principal? Bueno, precisamente es dar publicidad oficial sobre el estado jurídico de los bienes inmuebles y de algunos actos jurídicos sobre algunos bienes muebles. Y bueno, la finalidad es garantizar estos puntos que vamos a mencionar a continuación. Primeramente, brindar seguridad jurídica a las propiedades, es el punto número uno. También permite conocer quién es el titular de algún inmueble. Y como punto número 3, permite conocer los derechos que sobre un inmueble pueda tener terceras, en este caso personas. También tiene que ver con lo que es la compraventa de propiedades de manera ordenada. Y finalmente es un requisito para
abrir una cuenta bancaria de una empresa. Aquí estamos hablando de dos situaciones diferentes. Estamos hablando que es una institución que de manera ordenada da un orden a lo que es al sector inmobiliario, pero también se lleva a cabo lo que es la apertura o constitución de sociedades ante, en este caso, una figura que es muy importante que interviene en los dos aspectos, que es un notario, que es la persona autorizada que da fe y da legalidad de que todos estos actos se llevan de manera legal. Pues prácticamente esto lo que es importante señalar, que todo lo que tiene que ver con inmuebles tiene que ver acerca de las escrituras, y todo lo que tiene que ver con empresas es acerca de las actas constitutivas. Como lo habíamos mencionado, todo eso es a través de un notario. Esa es la función principal, o en este caso de las funciones que predominan para lo que es el registro público de propiedad. Ahorita vamos a mencionar acerca de lo que es la función registral y algunos de sus elementos. Bueno, como lo comentamos, la función registral está relacionada con que es una de las actividades fundamentales, la cual consiste en un conjunto de acciones y procedimientos cuyo objetivo principal es registrar y divulgar actos, documentos y derechos relacionados con la propiedad de bienes, inmuebles y otros derechos reales. Aquí tenemos algunos principios que llevan a cabo efecto esto a través de un notario, como por ejemplo la rogación del servicio, que en este caso tiene que tener de conocimiento las partes interesadas o involucradas. La necesidad de antecedente, cuando uno adquiere una propiedad antes de generar un nuevo documento, tiene que haber un registro pues anterior con todas las escrituras, en este caso que se tenían de otros dueños, y lo que son las anotaciones preventivas, en este caso cuando se tiene que informar sobre la intención de llevar a cabo un registro, asimismo lo que son las, en este caso, inscripciones. Normalmente son asientos que se van a establecer dentro de un folio de registro, y finalmente lo que son las anotaciones de rectificación, cuando se cometen algunos errores en algún registro o alguna anotación, pues prácticamente se puede rectificar a través de ese punto o este principio. Pues prácticamente eso son las funciones de lo que es el registro público de la propiedad. Buenas noches, con esto concluyo con lo que es el proyecto integrador de la materia de, en este caso, Derecho Civil y Contratos. Digo, son temas muy importantes, ya que durante el desempeño profesional o realizar actividades comerciales de cualquier índole, vamos a celebrar este tipo de contratos, así como también sus garantías. Es importante tener conocimiento, ya sea para una situación propia o para poder brindar una buena asesoría. Me hubiese gustado que fuera un poquito más amplio este tema, más explícito, con otro tipo de comparaciones entre contratos y situaciones que se puedan dar a lo mejor de manera física a través de lo que son las herramientas que nos proporciona, pero bueno, finalmente se cumplió con el objetivo. Muchísimas gracias, muy buenas noches.